rápidamente, antes de conversar con Christian Hudtwalcker, que ya viene con todo, vamos con el resultado de la encuesta QR sobre la prisión preventiva contra Jennifer Paredes. Precisamente esa fue la pregunta, si estaban o no de acuerdo. Bueno, un contundente 89% dijo que sí estaba de acuerdo, un 11% dijo que no estaba de acuerdo. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Mónica, ¿qué tal? Bueno, sí, ¿no? Me parece que en este caso el tema de obstrucción a la justicia y el peligro de fuga estaba claramente, digamos, comprobado. Súper argumental, ¿no? Y juega en contra también, obviamente, que se trata de una sobrina del presidente de la República que está también acusado y que tiene todas las herramientas, como de hecho lo está demostrando, para obstruir a la justicia y para ayudar a sus familiares, sobrinos, etcétera, a fugarse, como ha pasado con el sobrino que hasta ahora nadie encuentra. Y con Silva, ¿no? Que tampoco lo encuentra nadie. Entonces ahí estaba el tema, ¿no? Lo que me sigue, y esto ya no es un tema coyuntural, sino un tema estructural, es este tema de las prisiones preventivas como una manera de quedarte investigando y no llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, la prisión preventiva no es un adelanto de sentencia, no es que has metido un gol en el primer tiempo y vas ganando 1-0. No, eso no es así. Claro, lo que pasa es que se persigue como una prisión a cuenta. No debería serlo. Correcto. Y debería ser una medida de absoluta excepción. Exacto. Como se señala. Entonces, bajo esa premisa, apelar los 36 meses cuando ya te dieron 30... Mira lo que está pasando con Lavajato, pero también se juega eso, ¿no? Dedícate a denunciar y a investigar para presentar acusación y no estés apelando 6 meses más. Ya, no te me agites. Yo me voy, correcto, pongo punto final. Vaya usted, señor, a hacernos la noche. Chao, Mónica, muy buenas noches. Nos gracias. Vemos. Bien, nosotros arrancamos de esta manera sin medias tintas, vamos a la cuña, se fue la luz y regresamos. Suéltala. A ver, vamos a ir rápidamente porque tenemos enlazado telefónicamente al abogado de Hugo Espino Lucana, que justamente, digamos, la persona fundamental por la cual se ha dictado prisión preventiva esta noche, porque ha acabado justamente hace instantes contra Nenil Medina, alcalde de Anguía, y también de Jennifer Paredes. Solamente unos detalles rapiditos, ¿no? Vamos a presentar unas declaraciones de el juez, aquí tengo el nombre del juez, dame un segundito, juez Johnny Gómez, que finalmente decide la prisión preventiva. Y nuevamente lo vuelvo a comentar, desde mi punto de vista el Ministerio Público pierde el tiempo y simplemente nos manda una mala señal si es que decide apelar. En vez de 30 meses que le han dado, 6 meses. O sea, pierde tiempo. El que debería apelar, y de hecho lo va a apelar, es obviamente los dos ¿no? investigados, Nenil Medina y Jennifer Paredes. 30, 36, lo que uno debería exigir es que incluso antes de esos 30 meses se presente la acusación y podamos estar hablando de una sentencia o por lo menos de entrar finalmente a un juicio oral. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el juez Johnny Gómez respecto a la organización criminal y también a una de las razones por las cuales Jennifer Paredes está bajo esta figura de prisión preventiva por 30 meses? La peligrosidad respecto de una posible fuga. Aquí escuchamos al juez. Suéltalo, por favor. El Ministerio Público atribuye a Jennifer Paredes Navarro la función de lobista, pues se encarga de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país y les ofrece la viabilidad y celeridad para el funcionamiento de sus proyectos de saneamiento, con la condición que la organización criminal investigada utilizando empresas de fachada se encargue de la formulación del expediente técnico y posterior ejecución de la obra, valiéndose de su posición de poder como hermana de la primera dama, Lilia Paredes Navarro, quien informa al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le atribuye ser presunta coautora del delito de lavado de activos dentro del desarrollo de su modus operandi, de licitaciones públicas fraudulentas, y producto de dichas obras le estarían generando ganancias millonarias, como se puede ilustrar con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sobre el arraigo domiciliario, en este caso, si dice Fiscalía postula que de la diversidad de domicilios no le permitiría conocer por detenimiento en paradero conocido. Sin embargo, como bien lo ha sostenido la defensa técnica, el domicilio es el lugar de residencia, pensando que sería Cajamarca, lo cual tampoco resulta suficiente. Atendiendo a que, como se ha precisado en los graves
fundados en elementos de condición que vinculan a la investigada, que es el integrante de esta presunta organización criminal, hacen presumir que su desplazamiento en la ciudad de Lima, preponderantemente a Palacio de Gobierno, donde se habría realizado las presuntas reuniones con fines ilícitos, desvirtúa que su lugar de residencia sea habitual y más intermitente, lo cual no genera convicción de un aseguramiento a la resulta del proceso. Sumado a estas circunstancias, consideramos hasta esta parte una baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral de periodo de fuga, lo cual sumado pues, a la gravedad de la pena, que se esperaría con alta probabilidad que se tiene hasta este estadio procesal. Ahí está. Claro, ¿no? Y además, digamos, todos los pasos previos también apuntaban en esa dirección, la falta de ese arraigo. Recordemos que incluso ella había puesto 3 direcciones. Cuando se le buscó en algunos de estos domicilios para la detención preliminar, no se lo encontró en ninguna de ellas, aunque claro, todos sabemos finalmente que se escondía en Palacio de Gobierno con la complicidad de las altas autoridades y principalmente del presidente de la República, Pedro Castillo. Él, ¿no? Papá o cuñado, si se quiere. Estamos ahora sí en la línea con el doctor Juan Carlos Ramos. Él es abogado de Hugo Espino Lucana. Doctor Ramos, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. A ver, doctor, lo primero, me imagino que, claro, satisfecho desde el punto de vista de la defensa de su patrocinado, porque al darle 30 meses de prisión preventiva a Jennifer Paredes como el alcalde de Anguía, se está de alguna manera reconociendo la importancia, el valor de lo aportado por su patrocinado, el señor Hugo Espino. ¿Es así? ¿Cómo toma usted la decisión del juez? A ver, bueno, en principio, yo creo que nadie puede alegrarle la privación de libertad de otra persona. Estamos hablando de 30 meses, una medida coercitiva muy dura. Sin embargo, efectivamente, ¿no? Por un lado, la fundamentación que hizo el Ministerio Público del caso para pedir la prisión de estos 2 coinvestigados y luego el fundamento que ha emitido el doctor Johnny Gómez Balboa han confirmado la veracidad y la utilidad de toda la información que mi patrocinado brindó en su confesión sincera hace 2 semanas ante el fiscal a cargo de la investigación. En ese sentido, se ha acreditado una serie de datos y elementos objetivos que han sido materia del debate el día de hoy, ¿no? Correcto. Doctor, usted me habla de una confesión sincera. Una confesión sincera también podría ser el preámbulo de una colaboración eficaz. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la situación de su patrocinado y hacia dónde apunta dentro de su participación en este proceso? Es decir, él también está como investigado, si mal no me equivoco. Entonces, corrígeme un poco y échonos algo de luces respecto de qué camino ahora va a recorrer la situación de su patrocinado. Perfecto, esa es una pregunta. Fíjese. Lo que se ha valorado el día de hoy es una confesión sincera que ha dado Hugo Espino Lucana. El día 14, luego de una deliberación con mi persona, tomamos esa decisión, ¿no? Que la decisión era decir la verdad. Correcto. ¿Cierto? La decisión era decir la verdad. Ahora bien, efectivamente, la confesión sincera no es una figura incompatible con el proceso especial de colaboración eficaz. Y efectivamente, eso apunta la defensa. Ahora bien, mi patrocinado, indudablemente, al hacer la confesión sincera, está diciendo que es parte de la trama criminal. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Que ha cometido delitos. Sí. ¿No es cierto? Él sigue sujeto a la investigación. Okay. Es más, el día 5 de noviembre se va a decidir qué tipo de medida coercitiva se va a aplicar. El Ministerio Público ha solicitado impedimento de salir del país y comparecencia con restricciones. Se va a debatir en ese momento. Correcto. ¿Usted también es abogado de la hermana Angie Espino o no? ¿O sí comparte la misma defensa por estar obviamente en una situación similar? No, el abogado de Angie Espino es el doctor Daniel Rendón. Ok. A ver, ahora, yo le quería preguntar, finalmente, ¿cómo así? Es decir,
¿cuánto dinero? Yo le quiero preguntar, ¿cuánto dinero recibió su patrocinado a través de sus empresas del Estado peruano, ya sea a través de la municipalidad de Anguía o de algún otro municipio? Porque claro, se habla de que se prepararon expedientes técnicos, se ganan licitaciones amañadas en el propio distrito de Anguía, pero de las obras, por ejemplo, de 3 millones y pico, ¿cuánto dinero habría recibido en adelanto las cuentas de las empresas del señor Espino? Yo no tengo un dato preciso exacto, esa revelación y la ha hecho mi patrocinado efectivamente, específicamente en el caso del consorcio Descom, que hizo la obra de Anguía. Ojo, que era una empresa de su hermana, que mi patrocinado ha revelado que él manejaba íntegramente. Correcto. Y el tema que entiendo el día de hoy ha sido revelación de un reportaje de un programa anterior, que era el trasiego del dinero de las cuentas de la municipalidad de Anguía. Es un dato que mi cliente también ha aportado en su momento. Ok, pero... Parte de la confesión sincera. Quiero hacer esa diferenciación, porque claro, su patrocinado conoce al alcalde de Anguía. ¿Desde qué año, doctor? Bueno, ellos han sido amigos desde la universidad, antes incluso en la Academia César Vallejo, eso lo ha declarado mi patrocinado, y luego en la uni, ¿no? Ambos son ingenieros de diferentes especialidades. Ok, entonces digamos, tiene una relación de tiempo y luego uno de los amigos, el señor Medina, logra justamente la alcaldía. Entonces, podríamos decir que el señor Espino Lucana, su patrocinado, ha estado, digamos, en complicidad, si se quiere, con el señor Nenil Medina desde años antes, incluso antes de la llegada del señor Pedro Castillo. Y claro, cuando llega Pedro Castillo al gobierno, la relación con Jennifer Paredes, la reunión con el propio presidente, obviamente deciden, digamos, escalar los negocios ilegales que hacían para llegar a este tema de las obras. Pero explíqueme un poquito este trasiego del dinero y qué papel cumplía su patrocinado. Entiendo que dinero que se supone era para fines sociales, entregarse a ciudadanos con menos recursos en el distrito, era un dinero que no llegaba a esas personas y más bien se utilizaba para fines personales del señor alcalde Nenil Medina. ¿Qué papel cumplía su patrocinado, doctor? A ver, gracias por la pregunta también. Fíjese, la relación profesional se inicia el año 2019, efectivamente cuando el señor Nenil Medina llega a Anguía. Okay. Mi patrocinado se encarga de hacer 2 expedientes técnicos. Eso es lo que ha informado mi cliente al equipo especial de fiscales. Sí. Y también ha informado, y efectivamente ahí se inicia parte de la trama delictiva, eso lo ha reconocido sin ambajes, mi cliente ha dicho la verdad. Y en cuanto a lo otro, es un dato que también ha aportado, efectivamente, el señor Nenil Medina abrió en coordinación con mi patrocinado una cuenta en una caja municipal y le aportaba dinero mensualmente, él retiraba y se lo entregaba a la mano. De igual manera, en el alquiler del local que tenía la empresa de patrocinado JJM, se le hacían depósitos mensuales para pagar los alquileres y demás, pero también para hacer el trasiego de dinero desde la municipalidad que se le entregaba al señor Nenil Medina. Son datos objetivos que, ojo, Correcto, se han corroborado debidamente. Por esa razón, han sido sustentados por la Fiscalía y el día de hoy avalados por el pronunciamiento jurisdiccional. Correcto, queda claro eso. Entonces me dice que finalmente esos dineros que suponen que iban a ser destinados a gente pobre, más bien terminaba en los bolsillos del señor Medina o, por ejemplo, para pagar finalmente alquileres y, me imagino, financiar otros negocios ilícitos que el señor Medina quería hacer, como finalmente los que ha venido realizando con este gobierno. ¿Es correcto? Bueno, ese dato puntual y tendrá que explicarlo el señor el coinvestigado, ¿no? El señor pero por ejemplo, usted me ha hablado de la empresa JJM, ¿ok? La empresa JJM había hecho ya algún trabajo previo con el distrito de Anguía, independientemente de lo que hemos conocido ya con Pedro Castillo como presidente. No, hizo específicamente con Nenil Medina 2 expedientes técnicos. Ok, entonces el tema más que todo de los dineros. Me dice que su patrocinado estaba en esa lista, se supone, de gente con escasos recursos y él recibía un dinero. ¿Perdón? El señor Espino recibía un dinero de la municipalidad, ¿estaba en esa lista, se supone, de gente con bajos recursos? No, no he tenido acceso a la lista que específicamente no he verificado el nombre de mi cliente. Lo que sí es corroborado y cierto, y lo expresamos en su oportunidad en la declaración del 14, es que el alcalde de Anguía
reciclaba o digamos, remitía el dinero a las cuentas de mi cliente a través de la empresa JJM, era retirado y se les entregaba. Es un hecho evidentemente delictivo que mi patrocinado ha confesado, ¿no? Ok. Ahora, usted me dice que no tiene exactamente el dinero que habrían recibido las empresas de Hugo Espino una vez que finalmente habían ganado, digamos, de manera irregular estas obras en el distrito de Anguía. Pero yo le quiero preguntar, para hacer este tipo de obras, se supone que la empresa tiene que presentar unas cartas fianzas. ¿Cómo se manejaba ese tema? Bueno, ha habido una serie de... A ver, hay parte legal y parte ilegal en esta trama, ¿no? No es que Johnny Espino sea, digamos, una persona un testaferro puro y duro, por decirlo de alguna manera, en crudo, ¿no? En términos simples. No, una persona que tiene, obviamente, que fue captada por esta organización, justamente por su capacidad, y es un muchacho de la uni, muy capaz, pero entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, pero entonces lo que me está diciendo es que era el propio Medina quien se encargaba de conseguir el tema de la carta fianza, ¿o era su propio patrocinado también que se encargaba? No. Esos temas puntuales se encargaba el señor René Medina, ¿no? Ok, pero es que, claro, nadie pregunta ese tema y es fundamental conocer quiénes habrían dado las cartas fianzas, porque esas empresas, esas personas, también están obviamente envueltas en este sistema de corrupción. ¿Eso no lo investiga la Fiscalía? Claro, sí, efectivamente que sí, es parte de la investigación. Okay. Recordemos que los casos puntuales relacionados a mi cliente están relacionados a consorcios de 4 empresas cada uno. Así por eso, hay varias empresas también que obviamente se tiene que informar muchísimo más. De los dineros que habría recibido JJM o otra empresa Descon, ¿cuánto? Sabemos que le devolvió algo de 200 y tantos mil soles a Nenil Medina, pero ¿en algún momento le entregó algo de dinero a Jennifer Paredes, a Lilia Paredes o al presidente Castillo? No, eso no lo he declarado mi patrocinado porque eso no ha ocurrido. ¿Sabe si es que el señor... Ok, no ocurrió. ¿Sabe si es que el señor Medina... Para que quede claro, Cristian, por favor. No se le hizo entrega al señor Pedro Castillo ni a la primera dama. La entrega de dinero fue al señor Nenil Medina. Okay. Ahora bien, la Fiscalía puede armar la tesis de la organización criminal, ¿no es cierto?, y determinar futuro del producto de investigación más adelante, ¿no es cierto?, y explicar si había un vínculo efectivamente a ese nivel entre el señor Nenil Medina, que tenía una estrecha amistad con el presidente de la República, y cómo es que, por ejemplo, se aprueba este famoso decreto 102/2021, ¿no? Este decreto de urgencia. Sí, pero mi pregunta es si es que su patrocinado, digamos, tiene la sospecha o habría escuchado en algún momento que de los dineros ilegales que regresaban al alcalde Medina, si es que parte de ese dinero tenía que regresar también, digamos, a las cabezas de la organización criminal según la hipótesis fiscal, es decir, el señor Pedro Castillo, su esposa o Jennifer. Esa es parte de la hipótesis del Ministerio Público que mi cliente no ha corroborado, ¿no? Correcto. Precisamente. Una pregunta final. ¿Cuál era el plan? Es decir, ¿cuál era el esquema? ¿Se buscaba recibir el dinero, no construir absolutamente nada y hacer perro muerto con el dinero? O es un poquito lo que quiero entender, ¿cuál era un poco el esquema? Porque se ha recibido dinero, adelantos, por parte de las empresas fantasmas, si se quiere, de su patrocinado, pero ha confesado su patrocinado que no tenía experiencia en hacer ningún tipo de obra. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿No hacer ninguna obra y quedarse con la plata? No es así, es una buena pregunta para precisarla. Tanto en la obra de Anguía como en la obra de Cajatambo, las obras están ahí. Están a medio de construir por diversas razones, pero sí había obras. Claro. Lo que ocurre es que se efectuaban el famoso pago de los diezmos. Sí, es lo que ha ocurrido. Sí, claro, pero si hay diezmos, lo más probable es que finalmente, si se quedan con la plata, esas obras no iban a finalizar. ¿Están en sus plazos todavía y esos plazos vencieron para la entrega de la obra? En el caso de Cajatambo está con el plazo vencido y hay una ampliación y está en conclusión la obra. Correcto, y en los colegios también que investigamos tampoco están. Es decir, parece que el esquema era levantar 3, 4 ladrillos, hacer perro muerto y quedarse con la plata. Pero bueno, ese es un tema que finalmente se tendrá que investigar en la Fiscalía. Doctor Ramos, yo le agradezco mucho. No, gracias a la oportunidad, a sus órdenes. No, gracias por su tiempo, Juan Carlos Ramos, abogado de Hugo Espino Lucana. Y claro, el tema nuevamente es extrapolar esta situación a muchísimos distritos del Perú, ahora, antes y seguramente por venir. Obras que nadie tiene la mínima intención de terminar. Hoy día escuchaba en una radio finalmente gente que se quejaba en Supe, creo, por el colegio que ya tenía presupuesto, le habían dado un adelanto y hasta ahora absolutamente nada. Entonces, eso es
lo que está pasando, independientemente del agravante que sea la propia familia del presidente y el propio presidente dedicado a este sistema de corrupción que abarca todo nuestro país. Pedro Castillo estuvo en Tacna. Después vamos a analizar también una encuesta. Claro, el retorno de Tacna a nuestro país y fue abuchado en esa ciudad heroica de Tacna. Ahí tenemos justamente las imágenes. Ponme el audio, por favor. Bien, esas son justamente las imágenes y el momento en que personal de su seguridad ya no le amarran los zapatos, sino justamente le limpian, parece algo que le habían lanzado. No sabemos si un huevo, pintura, pero bueno, nadie aquí va a avalar que se le tire esas cosas al presidente de la República, pero como dicen algunos, ¿no? También hipócritamente, el cinismo siempre nacional es el sentir del pueblo, como decía Aníbal Torres. ¿A dónde vamos? No, nos dicen que cerremos el Congreso. Mentira, pues el sentir del pueblo no necesariamente se comporta adecuadamente. Y aquí, finalmente, lo que han debido hacer es gritar lo que querían, mostrarle su desacuerdo, pero no tirarle absolutamente nada, ni a él ni a nadie. Pero bueno, esa fue un poco la situación. Yo lo quiero ahora comparar justamente con lo que ha sido una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que publica hoy el diario La República. Ahí tenemos la ficha técnica, siempre hay que cumplir, encuestadora, el IEP, recursos propios de IEP. ¡Ajá! ¡Qué patriotas! Tamaño y distribución de muestra, 1.206 entrevistados, distribuidos en 24 departamentos. Margen de error, más o menos 2.8, nivel de confianza 95%. Listo. De 20 al 25 y es una encuesta telefónica. Vamos ahí. Porque claro, no sé si tan sorprendente porque claro, muestra finalmente la incapacidad de un sector de la oposición por hacer su trabajo y al mismo tiempo esta campaña de victimización del presidente y seguramente otras cosas más, ¿no? Que también han sido analizadas en su momento. La desaprobación de 67 baja, 63 baja 5 puntos y en la misma línea la aprobación de 24 a 29%. Ahí está. Sube entonces 5 puntos. Pero quiero ver justamente las macrozonas, ¿ok? Vamos con eso. Ahí está. Dice, aprueba el total 29% y desaprueba el 63%. Lima Metropolitana, y por eso yo siempre pregunto a los candidatos a la Municipalidad de Lima por su postura frente al gobierno, porque es una verdad incontrastable. La mayoría de Lima Metropolitana está en contra del presidente Pedro Castillo y quisiera que salga. Entonces, ¿cómo manejan o cómo responden los candidatos a esta situación? Vamos ahora por macrozonas. El norte, 23% de aprobación contra el 70% de desaprobación. El centro, 34-56%. El sur es lo curioso, 47% aprueba y el 47% lo desaprueba. Este es el único sitio en el cual está el empate. Y Oriente 36 contra 55, pero claro, es en el sur, en Tacna, donde hemos visto justamente esas imágenes. Uno se podrá preguntar si es en las otras zonas donde efectivamente el presidente Castillo ganó y cuáles son las razones de esta aprobación. El diario La República, fiel a su estilo, digamos, utiliza estas encuestas y lanza nuevamente el tema del adelanto de elecciones, que es una posición que incluso antes de que La República lo plantee, aquí ya habíamos conversado justamente al respecto. Pero lo que sí me parece importante es, de alguna manera, mostrar esa mala leche, esa mala intención del que se vayan todos y, sobre todo, tratar de igualar la desaprobación del presidente de la República con la desaprobación del Congreso de la República. Entonces, para muestra, un botón. Porque, claro, el Congreso de la República, si se quiere, empezó su gestión en agosto del año pasado con miren la encuesta de julio del 2021, cuando despide, es el IEP también, el Congreso mostraba una aprobación de 22% contra una desaprobación de 76%. Uno podría plantear que con ese 76% de desaprobación es con lo cual arranca este Congreso de la República.
A diferencia de la situación del presidente de la República, que arrancó, Sagasti, ojo, se fue con 52% de aprobación contra 38% de desaprobación. Pero el presidente Castillo, siempre según IEP, en julio del 21 arrancó con 53% de aprobación y únicamente 45% de desaprobación. ¿Cómo han cambiado esos números? Entonces, tratar de igualar la desaprobación. En todo caso, uno tendría que preguntar más concretamente. Señor, ¿usted está a favor o en contra de la bancada por la cual usted votó? ¿A favor o en contra del congresista por el cual usted votó? Ahí encontraríamos un problema tremendo. ¿Por qué? Porque la representación en nuestro Perú está en crisis y el sistema de representación es disfuncional. Uno no sabe, por lo menos aquí en Lima, quién es su candidato. ¿Por qué? Porque tenemos estos grandes distritos electorales en los cuales no se genera un vínculo directo entre representados y representantes. Entonces, me parece que ese es un tema fundamental y no caer en el juego de querer igualar una desaprobación con otra desaprobación. Y es cierto. No se tiene que plantear el que se vayan todos, se tiene que plantear el que venga gente nueva, que hayan nuevos partidos, que haya una manera distinta de hacer política. Pero lo otro es querer pasar por agua tibia la situación del presidente de la República. Repito, el Congreso tiene esta situación a nivel mundial. Este Congreso es insostenible, desde mi punto de vista, no cumple su trabajo, pero tampoco vale tratar de tumbarte esta pequeña institucionalidad que todavía tenemos en nuestro país. Pero bueno, ese es un tema a discutir más adelante. Le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, candidatos a la Municipalidad de Lima, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú. ¿Qué tal? Un placer. Yuri Castro de Perú Libre. Un placer, muy buenas noches. Gracias a ambos por estar con nosotros. A ver, lo primero, la pregunta que planteaba, ¿no? Lima tiene una posición clara respecto del presidente Pedro Castillo. Empezamos con Perú Libre. ¿Cuál es su posición y qué es lo que le dice a los votantes de Lima respecto de la situación del presidente Pedro Castillo? En esta línea de que, claro, son gobiernos distintos, pero Lima tiene una posición frente al gobierno Castillo y quisiera saber cuál es la posición de la persona que aspira a ser alcalde de Lima. Señor Castro, por favor. En primer lugar, un saludo a tu audiencia y, bueno, agradecerte por la invitación. No, gracias a usted. Y, bueno, nosotros como partido político hemos señalado claramente, ¿no?, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, son dos cosas completamente distintas, tanto así que precisamente debido a que el presidente Pedro Castillo no ha cumplido con las propias exigencias del programa, del planteamiento que el partido había presentado, simplemente se lo invitó, primero se lo llamó a encaminarse, ¿no?, en base a los planteamientos que el partido había señalado, porque él llega con el partido Perú Libre al gobierno y luego, al no recibir ninguna respuesta, ninguna corrección de ello, es que se le invita a renunciar al partido, ¿no? Por suerte el presidente tomó la decisión de renunciar al partido y, bueno, nosotros continuamos, si bien somos, podríamos decir que seguimos apoyamos al gobierno en ciertos aspectos, pero siempre manteniendo la independencia del partido, ¿no? Ok, solamente para entender y con nuestro otro candidato, ¿qué es lo que finalmente, digamos, no le gusta del presidente? ¿De qué deslinda respecto de la gestión del presidente Pedro Castillo? Fundamentalmente del tema de las propuestas. Nosotros llegamos con un plan de gobierno y el presidente lastimosamente no las está cumpliendo. Y eso es fundamentalmente lo que nosotros le reclamamos en su momento. Como bien lo dijimos y usted, la prensa, muy bien hizo eco de ello en un congreso que hubo el partido en el cual asistió el presidente, ¿no? Se le señaló claramente que si el presidente no cumplía con las exigencias de la población, el partido tenía que llamar a rectificarlo, cosa que al no cumplirse, es por eso que el partido lo invitó a renunciar al presidente. Entonces, claramente, y además, claro, es una pregunta con la respuesta lógica, usted suscribe finalmente todo el pensamiento del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se plasmó justamente en ese plan de gobierno, llevado obviamente a Lima. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un plan de gobierno para Lima, que me imagino que ya lo debes saber. Sí, pero digamos, ideológicamente lo planteo. Ahora, claro, obviamente, yo soy militante del partido durante 5 años, yo no he cambiado de camiseta. Clarísimo. Gonzalo Alegría, lo mismo, por favor, ¿no? Un poco la situación frente al gobierno de Pedro Castillo, algo que claramente tiene a Lima definida, si se quiere. Yo creo que no soy fiscal ni soy juez y no puedo condenar a nadie, pero es lamentable la situación que estamos viviendo, porque políticamente sí que hay que responder cuando te acusan de algo. A manera de ejemplo, ¿no? A mí me han puesto en
corruptómetro diciendo que yo soy corrupto, etcétera, y he salido en el diario La República, han tenido el detalle de hacerme un video para demostrar los descargos de que todo era falso, y lo he mostrado con documentos. Cosa que me ha hecho muy popular este corruptómetro porque todo es una maneja de errores. Son solo 3 acusaciones, aquí están las 3 aclaraciones documentales de que eso es falso. Lo plantearía como una oportunidad en todo caso, si es que finalmente a usted lo acusa, y claro, hay algunos que no toman la oportunidad y se victimizan, y hay otros, como me plantea usted, que finalmente la toma para aclarar. Claro, yo creo en ese sentido, Hugh Walker, que mi padre fue escritor, Ciro Alegría, el autor del Mundo de Sánchez Genó, pero también periodista. Entonces yo tengo un profundo respeto por la actividad periodística. Y yo creo que es bueno que investiguen. El problema es cuando el periodista no contrasta la noticia, sino que solo la suelta. Entonces casi es una calumnia, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Pero en condiciones normales, el periodista llama a la persona y le dice, el problema con nuestro presidente, Pedro Castillo, es que no puedes hablar con él. ¿Quién va a llamarlo para consultarle si todos los que han desaparecido en su entorno se debe a causas anómalas? Es que él no contesta nada. Entonces ahí tenemos un problema serio, porque mira, ya está el escándalo de que ministros fugados, cuñados, sobrinos, bueno, aquello es la rebambaramba. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien no soy fiscal ni soy juez, no lo puedo condenar, políticamente sí te digo, el que ejerza un cargo público tiene que ser digno y además parecerlo. Entonces tú no puedes decir soy presidente de la República o alcalde, yo quiero ser alcalde de Lima. Y me embadurnan, y a mí no me importa que me embadurnen porque digo, guardo silencio porque es mi derecho legal. No, eso políticamente es un grave error. Yo diría que o está mal asesorado o está en un grave problema nuestro presidente. Ok, déjeme ahora hablar un poco porque, claro, usted va como invitado en Juntos por el Perú, me imagino. Bueno, no, ahora es obligatorio ser militante para poder ser candidato a la alcaldía con la nueva ley. Pero entonces ha sido militante para poder candidatear. Sí, bueno, días antes de este tema, sí, ya me ficharon en Juntos por el Perú. Pero no va a ser para siempre, entonces, digamos, va a ser justamente, digamos, la oportunidad para poder ser candidato. No es que haya, digamos, una aceptación de la ideología de Juntos por el Perú. Vamos a ver, el problema de Juntos por el Perú es que es una oferta amplia, que se inicia como partido humanista y después hay una candidatura, que fue en alianza, que le autorizaron a la candidata Verónica Mendoza a hacer una alianza de todas las izquierdas. Bueno, con todos mis respetos, estas alianzas de todas las izquierdas, desde los tiempos de Stalin, Trotsky y Lenin, siempre han sido un guirigay, pues han sido una batalla campal. Y acá no fue la excepción, ¿no? Incluso Frejolito, que fue un hombre tan brillante en su día, no pudo lograr una alianza de todas las izquierdas. En la actualidad, Juntos por el Perú ha vuelto a su idea que yo defiendo, de ser un partido centro progresista, ¿no? En donde lo que queremos es, en mi caso, como futuro alcalde de Lima, gobernar la economía con la mano derecha, porque tú tienes que hacer que la economía crezca, pero gobernar en los aspectos sociales con la mano izquierda. Te doy un ejemplo, nos faltan manos para ayudar a Lima. Yo soy economista, financiero internacional, que he trabajado en Londres, en la City, en Madrid. Yo no veo malo en lo más mínimo que crezca la economía de Lima. Somos el 52% del PBI. Somos 3 de cada 3 ciudadanos, 1 está en Lima, el 30%. Si salvamos Lima, salvamos el Perú. Ok, pero solamente para terminar, porque me queda clara la posición del candidato Yuri Castro. Obviamente suscriben algunas cosas, están a favor de que el presidente se mantenga en el gobierno, pero Juntos por el Perú tiene una posición distinta. Ruth Luque dice que ya con lo que hay podría estar a favor de la vacancia. Sin embargo, Roberto Sánchez claramente está en contra y es parte del gabinete. ¿Cuál es la posición de Gonzalo Alegría? La mía es que se investigue y se juzgue este tema lo más posible. Hay todo un problema legal. Ok, pero el juzgamiento es finalmente un tema judicial. Yo hablo de un tema político como es la vacancia. No, debería ser político. El Congreso de la República tiene que tener, estos señores, tanto las congresistas como los congresistas, un par de conciencias. Pero no tiene una posición concreta ahora. Ahora mismo yo te diría que todo está, la pelota está en el tejado del Congreso de la República. Sí, pero si usted fuese congresista y le presentan una moción, ¿usted votaría a favor o en contra? Obviamente hay que llegar a un acuerdo de gobernabilidad, ¿no?
pero en condiciones normales, yo te digo, por todo el tema que se está viviendo, hay toda una legítima duda que el presidente debe contestar urgentemente, porque si no va a tener... Sí, pero el presidente no está, yo le estoy haciendo la pregunta a usted, doctor. No, pero no me responde. si el problema es que el presidente... Un poquito habló Fernando Vivas de la falta de decisión justamente junto por el Perú. Parece que eso también se lleva a la candidatura. No. En mi caso, que conste en acta, yo nunca voy a votar porque soy alcalde, ¿no? Es decir, pero si tú me preguntas... A mí me parece que como hijo de Ciro Alegría, yo tengo que luchar por la dignidad en la política y que yo votaría en conciencia por las pruebas que hay. Definitivamente a mí me parece que si no hay las aclaraciones pertinentes, el presidente pues, puede ser objeto de una vacancia. Doctor, la verdad, no me ha quedado claro, pero bueno. Más claro agua. Yuri Castro, a mí yo me lo pensaría mucho para votar en contra de la vacancia si él no aclara estos conceptos. No lo ha venido aclarando, por eso le preguntaba la prisión. Pero bueno, pasemos entonces ahora a los planes de gobierno, resuelta, digamos, esa postura inicial. Señor Yuri Castro, seguridad, orden, tránsito, ¿no? 3 puntos fundamentales e inclusión. El tiempo es enemigo, ¿no? Aquí en la televisión, desarrolle por favor esos 4 puntos, o si quiere centrarse en alguno principal. Bueno, nosotros fundamentalmente en el caso de la seguridad ciudadana, por ejemplo, nosotros queremos que se hable un solo lenguaje, así de simple, un solo lenguaje en el cual, por ejemplo, la policía y el serenazgo tienen 2 medios de comunicación, de intercomunicación entre ellos, totalmente diferentes. Nosotros queremos implementar lo que hemos llamado un plan integral de seguridad ciudadana en el cual queremos recoger, ¿no?, el trabajo conjunto de la policía, el serenazgo y la sociedad civil, un solo lenguaje. Hemos propuesto una escuela de serenos, ¿para qué? Para que los serenos estén preparados para poder afrontar y detener a los delincuentes. También hemos propuesto el uso de cámaras biométricas y el serenazgo sin fronteras, que no es una invención nuestra. Eso viene desde la época de Andrade y que hasta el día de hoy no se ha podido implementar. Lo que sí, solo en algunos distritos. Recuerda que el día martes o miércoles el serenazgo de Surco con el serenazgo de La Molina, que tienen serenazgo sin fronteras entre ellos, acaban de atrapar una banda de robacasas. O sea, es importante que esto se lleve a todos los distritos de Lima. Por eso nosotros hablamos en este sentido de la seguridad ciudadana. En el caso del tránsito, nosotros lo que pedimos es más tiempo para tu familia, es lo que le proponemos a Lima. Para eso necesitamos interconectar, tener semáforos inteligentes para generar las grandes olas verdes, de tal manera de que podamos darle a las personas y solucionar el tema de las intersecciones. Hay 3.000 intersecciones en Lima que no están interconectadas. El día miércoles, si mal no me equivoco, estuvimos justo con Gonzalo en un evento sobre el tránsito donde claramente señalaban que es una de las mejores propuestas el tema de los giros a la izquierda, a la derecha, a través de los semáforos inteligentes. Correcto, pero ¿cómo finalmente lograr, ¿no?, reducir ese tiempo que los limeños gastan en movilizarse? Claro, me habla de semáforos, pero, por ejemplo, uno podría decir el transporte público. Quizás los semáforos tienen que ver más con los carros particulares, pero el transporte público debería tener una vía propia. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? Y también el metropolitano, ¿cómo van a hablar con el Ejecutivo para el tema del metro? ¿Cómo se va a sacar las cústeres y las combis? Que claro, algunos podrían decir, bueno, es la fuente de trabajo de algunos, pero al mismo tiempo es lo que frena que haya un transporte público adecuado que ahorre tiempo para la gente. Claro, recordemos que nosotros, lastimosamente, la competencia del transporte público ya no le corresponde a la Municipalidad de Lima, sino a través de ATU. Lo que tú señalabas es correcto. Tenemos que sentarnos a conversar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para darle solución y viabilidad. En ese sentido es sumamente importante que nosotros, viendo desde el punto de vista del tránsito, podamos generar esas olas verdes para mejorar los tiempos. Ahora, el tema de los trenes también, de los cuales tú muy bien has señalado, son competencia de la ATU ahora, ¿no? Y nosotros, lastimosamente, tenemos que sentarnos, porque no depende directamente de nosotros, sino sentarnos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a que le den viabilidad. La línea 2 del metro de Lima debió haber estado concluida en el año 2019 y hasta el día de hoy no se soluciona. La línea 3 del metro de Lima, que debería unir Chorrillos con el cono norte, hasta el día de hoy tampoco se inicia. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar, porque en realidad no vamos a venderle el cuento del chucuchú del tren a la gente en
Lima. Eso ya lo sabemos. Eso depende directamente del gobierno central, que son los que tienen la capacidad de gasto para poder llevar a cabo estas grandes megaobras, ¿no? Este gobierno central que ahora lidera Pedro Castillo y que tuvo justamente entre sus ministros al señor Juan Silva. Entonces, de alguna manera, hay una crítica también clara a este gobierno respecto del tema en el Ministerio de Transportes, porque claro, a la ATU se le debilitó con el señor Juan Silva y en el Congreso de la República tampoco se hizo mucho. Es más, una mayoría congresal votó a favor de limitar funciones de la ATU. Claro, por eso, de todas maneras, nosotros tenemos que sentarnos con el Ejecutivo, hacerle ver cuáles son los problemas que tiene Lima, porque ellos tienen que entender que el 30% de la población del Perú vive en Lima. Correcto. Señora Alegría, el tema, digamos, aquí también yo veía, ¿no?, en su plan de gobierno. Me interesa mucho el desarrollo sostenible de Agenda 2030, ¿no? Digamos, cómo armonizar con esta agenda de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la visión que tiene de Lima? El tema, por ejemplo, de las zonificaciones. Cuénteme un poco cuál es su visión de Lima si es que usted es elegido alcalde. Sí, número uno, decirte que yo he trabajado para Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, además he sido pues banquero internacional, soy economista y sociólogo de amplia experiencia, también he gestionado empresas públicas en el Perú e incluso renuncié a Editora Perú denunciando un escándalo de corrupción para no corromperme, por eso eso del corruptómetro suena a cuento chino, ¿no? Y por otro lado, decirles que a la honestidad le sumo una enorme capacidad de gestión. ¿Por qué enorme capacidad de gestión? Porque fíjense que habiendo gestionado bancos internacionales, nacionales, empresas públicas, municipalidades en el Perú, siempre he estado con las manos limpias. Así las cosas y sacando proyectos. Soy un hombre que genera proyectos, los financia y los saca adelante. Y eso es lo que Lima necesita hoy. Vamos a la seguridad. En vez de estarnos poniendo a decir que vamos a crear una escuela de serenazgo, yo lo siento mucho por mi colega, la escuela de serenazgo ya existe, está en la página web de la municipalidad y lleva creada 8 años y medio, quiere decir que es un poco tarde para volverla a crear, ¿no? Ahora, número 2, no sirve para nada. Aquí en confianza entre tú y yo no quiero mentirle al electorado, el sereno no tiene competencias. ¿En qué le vas a enseñar? ¿A ser incompetente? El sereno no tiene competencias en materia de seguridad. No puede arrestar, no puede multar, no puede hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es a los serenos por algo que sí puedan trabajar. ¿Qué? No gastar más. Los vigilantes jurados, que es mi proyecto. ¿En qué consiste? Cogemos a los serenos y le hacemos una criba. Van a tener examen psicotécnico, examen de sus antecedentes penales y policiales, examen físico. ¿Por qué? Porque vas a entrar en las academias de vigilante privado. Por concurso público, obviamente, no vamos a cogerlas a dedo. Y una vez que ellos la criban, le pagamos su título de vigilante privado, que dura 4 meses y medio, en donde aprende a disparar un arma, aprende artes marciales, etc. Sale hasta con conocimientos de derecho. Ya es vigilante privado. En ese momento jura fidelidad a la municipalidad, ya es vigilante jurado, como le llamamos. ¿Cuál es el sentido de esto? Gastamos muy poco en tener un verdadero cuerpo de seguridad, porque el vigilante privado sí puede llevar chaleco antibalas, sí puede llevar arma reglamentaria, sí puede llevar esposas, y le quitamos el miedo a mucha gente de que haya malos serenos. Ya no va a haber serenos, va a haber vigilantes privados. Esos serenos que generaron remordimiento y sufrimiento en la población porque se dedicaban a robarle la mercancía a los ambulantes, a coimearlos con cupos o a precintar locales, eso ya no va a existir. Van a existir un cuerpo casi de policía local dentro del marco legal y muy práctico, que va a estar coordinando todas sus acciones con la policía y con el alcalde. Número 2, queremos hacer un servicio para evitar la reincidencia del delincuente. Y a eso le llamamos el defensor del vecino. ¿En qué consiste? Vamos a crear 2, 3 abogados fijos y muchos becarios que en cada distrito van a recibir las denuncias cuando a ti te roban un celular, cuando a la señora le robaron su cartera. Resulta que si es una denuncia menor, normalmente el pata lo cogen y lo sueltan. Es más, la persona no denuncia por miedo de que vaya a haber represalias, etc. Ahora, cede su denuncia a la municipalidad.
y la municipalidad asuma otras denuncias contra ese mismo Sí, pero partido. no denuncian en las comisarías porque saben que no va a pasar nada. Pero en la municipalidad, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que es una denuncia colectiva. Quiere decir, nosotros agrupamos 20 denuncias y entonces es el abogado municipal el que dice, yo tengo en plan restringido, solo para el juez, el fiscal, etcétera, estas 20 denuncias como denuncia colectiva, yo soy su representante, yo ¿Y soy el recién abogado. va a ir al Poder Judicial? No, lo bueno de eso es que en la propia policía, en la propia fiscalía, ya les podemos obligar a que no lo suelten. Porque ¿de qué sirve que yo chape al choro si lo van a soltar? Claro. Entonces tenemos que tener dos soluciones, chaparlos y no soltarlos. Y otro detalle importante, también tenemos soluciones anticorrupción y la explicación es muy sencilla. A mí me da igual si dice que es de izquierda o derecha, con todos mis respetos. Si robas con la mano izquierda o robas con la mano derecha, hay que cortarle la mano, porque lo que hay que hacer es una nueva oferta de gestión pública decente. Déjeme ir al corte, por favor, y regresamos de inmediato. Está con nosotros Gonzalo Alegría y Yuri Castro. Venimos. Bien, Yuri Castro, Perú Libre, Gonzalo Alegría, Juntos por el Perú, candidatos a la alcaldía de Lima. Señor Castro, a ver, una pregunta que quiere también responder Gonzalo Alegría, ¿no? Respecto de la lucha contra la corrupción al interior de la gestión municipal. Muy fácil, transparencia. Yo creo que si partimos del principio de transparentar las cuentas de la municipalidad, no solamente desde el punto de vista de colgar los gastos, sino también las hojas de servicio, las cuentas claras. Yo creo que la única forma de poder mejorar la lucha anticorrupción es a través de la transparencia. Con eso, claramente todos los ciudadanos de Lima van a terminar viendo en qué se gasta su dinero, porque al final es el dinero de todos los contribuyentes los que se van a gastar en las diversas obras de Lima. Transparentar las cuentas claras, conservan buenas amistades, siempre decía mi madre, así que yo creo que en ese sentido, si nosotros transparentamos y somos legales al momento de hacer las verdaderas licitaciones y no pues esas... Recuerda que en las obras pequeñitas, ¿no? Que no son las que terminan llegando a licitación, es donde terminan una obra grande cortándola en pedacitos para que no entre, pues, ¿no? A licitación. Yo creo que si nosotros transparentamos las cuentas vamos a solucionar el tema de la lucha con la corrupción. Así de simple. Y en el caso de nosotros, en el caso de la Escuela de Serenos que señalaba Gonzalo, si bien existe, pero no está cumpliendo la función que nosotros le queremos dar, que es que esta escuela sirva para que haya un trabajo entrenado entre la policía y la Escuela de Serenos. Y bueno, eso de Gonzalo, pues, que dice que la mano no le importa si es la mano izquierda o derecha. Bueno, él sabe bastante de eso, porque él ha pasado de Acción Popular con Toledo, ahora con JP, y bueno, como buen futbolista, varias camisetas, ¿no? Pero está bien, no hay ningún problema por ahí. Le devolvió el pase. Antes de ir con Gonzalo Alegría, no nuevamente el tema de la corrupción, transparencia, pero yo le tengo que preguntar, y también se lo voy a preguntar a Gonzalo Alegría justamente por el partido que lo lleva como candidato. El tema de Perú Libre y sobre todo Vladimir Cerrón y las acusaciones y los casos de corrupción por los cuales sigue siendo investigado y en otros casos uno ha sido ya sentenciado. Entonces, claro, usted dice la transparencia, pero ¿cuál es un poco la posición de cara al elector limeño de los cargos que pesan sobre Perú Libre, sobre todo en la región Junín? Claro, el tema de lo dinámico del centro, del cual hablaban mucho, que había financiado incluso la campaña de Pedro Castillo, y ahora resulta que es un señor Zapata, Samir Villaverde, Karelín López. Ahora, bueno, son varios financistas, ¿no? Ahora resulta que hay un montón, y habían señalado que eran los dinámicos del centro. Bueno, en el caso de Lima Metropolitana, todos los vecinos de Lima me conocen, ¿no? Del famoso corruptómetro del que hablaba muy bien Gonzalo. Aquí está, yo no tengo ninguna denuncia por corrupción ni de ningún tipo. Esto fue publicado en el Diario de la República, del cual, según el propio amigo Gonzalo, pues han cometido algunas incongruencias en su caso, pero bueno, yo no tengo ningún tema de ese tipo, así que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Ok, pero no me respondió de Perú Libre, y sin embargo... No, lo de Perú Libre lo vamos a ver, como te vuelvo a repetir, en el caso del partido político, yo siempre he señalado que los temas penales, precisamente, los ve cada uno, responde por su tema penal. En ese sentido, los temas penales son personalísimos, sí.
Y como decía Maradona, la pelota no se mancha. Pero o sea, este es algo que finalmente vincula a una organización partidaria, es decir, a un partido dentro de la gestión de Perú Libre en Junín, Dinámico del Centro. Hay que entender algo. Los partidos políticos son organizaciones políticas, no pueden ser organizaciones criminales como lo están queriendo levantar la Fiscalía desde un punto de vista, sino los 200.000 militantes que tiene Perú Libre, que todos son parte de una organización criminal, ¿podemos pensar eso? O sea, el fiscal al momento de acusar no está visualizando que una organización política va más allá de 3 o 4 personas, ¿no? ¿Desacredita también la acusación, por ejemplo, contra Fuerza Popular, contra el Partido Nacionalista? Tú puedes señalar que todos los militantes del fujimorismo son delincuentes. Eso no plantea la Fiscalía, no plantea a los militantes, plantea a una cúpula, como en el caso de Perú Libre. Pero por eso te vuelvo a repetir, si tú no puedes generalizar y decir que un partido político es una organización criminal cuando son solamente 3 o 4 personas involucradas. En ese caso, ahora, con el caso del gobierno, por ejemplo, el señor Juan Silva no es militante de Perú Libre y ninguno de los implicados en los últimos escándalos, así que... ¿Cree que si hay una organización criminal en el gobierno? No, yo no creo. Esto tendrá que decirlo la propia Fiscalía, ¿no? Usted me ha dicho, en todo caso, el Poder Judicial, la Fiscalía sí lo sostiene, es el Poder Judicial quien decidirá, pero usted me ha dicho que no tiene ninguna denuncia por corrupción, pero aquí yo tengo un documento. ¿Tiene alguna otra denuncia por alguna otra cosa que en todo caso haya sido un archivo preliminar? Bueno, si algo está archivado es simplemente porque no ha habido ninguna prueba para poder acusarme, ¿no? ¿Pero conoce alguna denuncia que se haya hecho en Ica, en Chincha? Sí, han estado viendo en redes sociales, lo cual bueno, yo no he tenido ninguna notificación al respecto y bueno, en ese caso pero se ha sido archivado, te repito, yo tengo estudios en Derecho. Cuando hay una supuesta denuncia de algo y esta denuncia es archivada es simplemente porque el fiscal no encontró los medios probatorios o los medios es cierto, en los cuales con archivo, con archivo preliminar, pero digamos, ¿por qué lo habrían justamente acusado de haber, digamos, acosado a jóvenes? Bueno, eso yo no sabría decirte, no podría señalarte, tendría que revisar. Pero nunca se enteró, nunca se avisó, entonces... No, por eso te vuelvo a repetir, a mí no me notificaron de ello, por lo tanto tengo que tomar conocimiento, si es que en algún momento... Pero si ha sido una falsa denuncia que ha sido archivada, yo no tengo ningún problema. Si es finalmente una falsa denuncia, usted como candidato, y lo que decía Gonzalo Alegría, incluso interesarse por cuál sería la intención, si es que finalmente usted me dice que no habría ninguna razón por haberlo sacado. ¿Quién lo habría hecho? Pero usted no tiene esa info. No, como te digo, según la información que es la misma que tú tienes ahí, es una denuncia del año 2018, la cual ha sido archivada en el año 2020, por lo tanto no le tomó ninguna importancia. Gonzalo Alegría, el tema de la corrupción y también nuevamente, ¿no? Porque Juntos por el Perú, bueno, Verónica Mendoza, otros candidatos que estuvieron muy cerca también al gobierno municipal de Susana Villarán y bueno, hemos sabido esta semana que finalmente ya se ha presentado una acusación. Así es. Bueno, en principio decirles que el compromiso contra la corrupción tiene que ser, según la propia Naciones Unidas, sistémico. Quiere decir, tenemos que tener un sistema que evite el fraude, que evite el robo, que evite la corrupción. No basta con castigar a posteriori cuando ya viene Contraloría y te dice tal o cual cosa. Por lo tanto, primer objetivo, todos los sistemas de gestión pública de la Municipalidad de Lima, si yo soy alcalde, van a entrar a ser sistemas de gestión documental electrónico, sistemas de gestión documental digital. De forma que eso permite una trazabilidad del documento y sabremos quién te está meciendo, quién está retrasando el proceso, quién está haciéndolo mal, quién se equivoca y vamos a irle quitando puntos a menos que sea grave, en cuyo caso lo retiraremos del puesto. Esto siempre además acompañado de una firma digital electrónica, que fue lo que yo vi en Cataluña cuando llegué de muchacho a trabajar por primera vez allá a España. Me quedé fascinado. En los años 80 ellos hacían que todo funcionario firmara los documentos con firma digital electrónica y sello de tiempo. Esto, que ya en Europa es una realidad, permite que no haya corrupción, porque la persona sabe que todo se va a detectar. Número 2, también muy interesante, una vez que tú tienes concursos públicos o licitaciones, tienes que copiar sistemas que eviten que haya fraude. Entonces, uno de los sistemas que más me gusta es el sistema danés, porque en Dinamarca te ponen una lista de 200 expertos. Y te ponen los 200 expertos y tú sabes quiénes van a decidir. Concluyo diciéndote, de esos 200 expertos, solo 4 a sorteo van a decidir todo, pero en privado, en secreto. Entonces tú me dirás, peor, más corrupción. No, porque toda la sesión de decisión queda grabada y se cuelga en la red a posteriori y se dice, ganó tal.
Si tú quieres objetar el concurso, tú me tienes que decir de qué minuto a qué minuto de la grabación se cometió la irregularidad. Y si tú mientes, quedas 2 años excluidos de todos los concursos. Y si tú aciertas, tienes además 2 puntos más en las próximas evaluaciones. Este sistema ha hecho... Claro, este sistema ha hecho que Dinamarca... Suena bacán, ¿no? Pero me habla de Dinamarca, ¿no? No, pero es lo mismo. Mira, perdóname. La voluntad política es lo que hace prosperar a los países. Sí, pero la voluntad política y luego que finalmente no haya impunidad y cuando uno se detecta, finalmente se ha sentenciado. Claro, pero sí, en eso todos estamos de acuerdo, en que tenemos que tener sistemas. ¿Y quién tiene que imponer eso? El de arriba. Napoleón, que conquistó con Francia toda Europa, decía, si tú me das 100 leones, pero le pones de jefe a un perro, tendrás 101 perros. Pero si tú me das 100 perros y le pones de jefe a un león, tendrás 101 leones. Entonces, por favor, les pido encarecidamente, como hijo de Ciro Alegría, yo me estoy metiendo en esto después de 12 años. Y me dicen, no, es que eras de Acción Popular. Cuidado, mi padre creó Acción Popular Socialista. Y era el ala izquierda, mucho más a la izquierda que Johnny Lescano de Acción Popular. No, se carga mucho, o está terminando el tiempo, me gana, ya me están terminando, pero a ver, solamente, usted cree, y desgraciadamente lo digo con pena, pero cree que cuando usted menciona a Ciro Alegría, mucha gente finalmente lo reconoce, lo recuerda. Desgraciadamente a mí me parece que no. Utiliza mucho la figura de su padre. Mire, yo tengo que estar orgulloso de mi padre, porque fue un hombre que tuvo un compromiso. Sí, pero espérame un ratito, cuando ha estado, tú has puesto la música y si me das tintas, cuando ha estado punto final, espérame un ratito, viejo. Solo decirte, estoy muy orgulloso de que la gente, por ejemplo, hoy en una cafetería de 11 soles 50, que en donde almuerzo, un señor me dejó pasar diciendo, Ciro, yo voy a votar por ti. Nadie me dice Gonzalo, siempre Ciro. Correcto. Entonces yo estoy orgulloso de que mi padre... Está bien, claro, tiene que estar orgulloso, pero bueno, sí. Vamos a ver. Yuri Castro y... Bueno, Gonzalo Alegría, el tiempo nos ganó. Sí, para terminar. Solamente para invitar a todos nuestros amigos a revisar nuestros programas, acá te dejo. Correcto. Ahí está en la página. El tema de seguridad ciudadana, el diario El Comercio, ¿no? Ha señalado que nuestro plan de seguridad ciudadana es uno de los más viables para Lima Metropolitana. Gracias, señores. Un gusto. Adiós, hasta luego. Hasta mañana. Chao, chao. Perdón, hasta el próximo domingo.